Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice, dado los vectores A, 15 metros norte, 43 grados oeste, y el vector F, menos 3, menos 5 metros, determina los siguientes literales. Antes de resolver, lo primero que tenemos que hacer es cambiar a vector base para poder trabajar. Si nos damos cuenta, el vector A, 15 metros, norte, 43 grados oeste, está escrito en coordenada geográfica. Y de acuerdo a las coordenadas al rumbo que nos especifica, está en el segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, para poder trabajar, para poder determinar, podemos pasar a coordenada polar, encontrando su dirección, su ángulo, y de esa manera poder pasar a vector base. Entonces nos dice norte 43 grados oeste, aquí serían los 43 grados. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos todo este ángulo, al que le llamamos ángulo 1. Y nos damos cuenta que ese ángulo debe estar primer cuadrante de 0 a 90, segundo cuadrante de 90 a 180. Entonces decimos el ángulo 1, 90 grados del primer cuadrante, más los 43 que nos dice que sale del norte hasta el oeste, dándonos como resultado 133 grados. Este valor nos puede ayudar para escribirle en coordenada polar 15 metros, que sería el módulo, y su ángulo, que sería 133 grados. Si tenemos una calculadora, podemos utilizar la función Shift-Rect y cambiar a rectangular. Y si no, pues lo hacemos de forma manual, que nos diría: la componente A en X es el módulo, que es 15, por el coseno del ángulo 133 grados. Y nos debe dar negativa. Mientras que la componente en Y, el módulo y el seno del ángulo. Y en este caso nos debe dar positivo, por estar en el segundo cuadrante. Entonces determinamos y nos dice que la componente en X es menos 10.22 metros y la componente en Y 10.97 metros. Y de esta manera nosotros podemos describir al vector A como vector base. Menos 10.22 en Y más 10,97 en J metros. No nos olvidamos la unidad. Ahora, el vector F nos dice que está escrito en coordenada del punto terminal. Y de acuerdo a las componentes, estaría en el tercer cuadrante, porque nos dice menos 3 en X, menos 5 en Y. Entonces, el vector estaría de esta manera, el vector F. Como ya tenemos las componentes, que nos dice menos 3 en X y menos 5 en Y, lo único que hacemos es trasladar a vector base, quedándonos menos 3 en Y, menos 5 en J, metros.
Una vez que tenemos los vectores como vector base, encontramos lo que nos solicita en el literal A, B y C. Entonces, el literal A nos dice 1/4 de A menos 3 veces F. Para poder realizar esta operación, que sería una suma de vectores, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar por 1/4 al vector A. ¿Qué nos dice cuando multiplicamos por 1/4? Que le vamos a disminuir este vector. Mientras que el vector menos 3f nos dice que le vamos a aumentar 3 veces al vector, pero le vamos a cambiar la dirección. Entonces, nos dice 1/4 de A. Estaríamos nosotros aplicando la operación producto de un escalar por un vector. Y para resolver, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces nos dice, este por este, 1/4, distribuimos. Más por menos, 10.22 por 1/4 y nos queda 2.55 en I. Más por más, 10.97 por 1/4 y nos queda 2.74 en J, con la unidad metros. Para esta operación vamos a utilizar esta respuesta. Ahora nos dice menos 3f. Si multiplicamos solo por 3, estamos aumentando 3 veces al vector. Pero cuando me dice menos 3f, lo que hacemos es cambiarle el sentido. Y aplicamos la propiedad distributiva. Menos por menos más, 3 por 3, 9, sería la componente en I. Y menos por menos más, 3 por 5, 15, J sería la componente. Y no nos olvidamos la unidad. Una vez que tenemos estos vectores, lo que vamos a hacer es el método analítico para encontrar esa operación. Nos dice 1/4 de A y nos dio como resultado menos 2.55 en I más 2.47 en J. Y nos dice menos 3F, que nos quedó 9 en I más 15J. Y aplicamos el método analítico que nos dice sumar las I con las I, las J con las J. Entonces nosotros vamos a determinar 1/4 de A menos 3F. Nos quedaría menos 2.55 más 9, 6.45 en I, 2.47 más 15, y aquí es 2.74. 2.74 más 15, 17.74 en J. Metros, no nos olvidamos de la unidad de medida.
Como estamos sumando vectores, la respuesta es otro vector, siendo 6.45 en Y más 17.74 en J. ¿Qué hemos desarrollado aquí? Hemos aplicado propiedad distributiva en la operación producto de un escalar por un vector. Y después hemos aplicado el método analítico para la suma de vectores. El literal B nos decía el ángulo entre el vector A y el vector F. Entonces, si nos acordamos, para encontrar el ángulo entre vectores, venía desde el análisis del producto escalar. Y despejando nosotros la interpretación geométrica, decíamos coseno a la menos 1 de ¿quién? Del producto escalar entre los vectores, en este caso AF, sobre el módulo de cada uno de esos vectores. Analizamos y decimos, ¿tenemos nosotros el producto escalar? No. Entonces, tenemos que encontrar ese producto escalar. Producto escalar o producto punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Multiplicar. De acuerdo a la regla del producto escalar, al análisis del producto escalar, entonces decimos, nos va a llegar a obtener un escalar, un número, ya no un vector. Decimos, el vector A nos decía que es menos 10.22 en Y más 10.97 en J metros. Y vamos a multiplicar por el vector F, que era menos 3 en Y menos 5J metros también. Entonces, desarrollando el producto escalar, recuerde que cuando trabajamos I.I, nos daba 1 o menos 1, J.J nos da 1 o menos 1, que serían vectores paralelos. Pero si trabajamos I.J, J.I, nos daría 0, que serían vectores perpendiculares. De esta manera lo que hacemos nosotros es, como aplicando esa condición, multiplicamos las I con las I, las J con las J, quedándonos de la siguiente manera. Menos 10.22 por menos 3, menos por menos más 30.66. 10.97 por menos 5, menos 54.85. Y ya no colocamos IJ por la regla del producto escalar. Vectores paralelos, vectores perpendiculares. Ya no tenemos vector, tenemos un escalar. 30.66 menos 54.85 menos 24.19 metros cuadrados. Ya tenemos el producto escalar. Seguimos analizando y nos damos cuenta que necesitamos los módulos. El módulo del vector A ya lo tenemos. Nos decía que es 15 metros. Teníamos en la parte de la coordenada geográfica el módulo y el rumbo. Pero el módulo del vector F no lo tenemos. Entonces tenemos que trabajar con teorema de Pitágoras. Nos quedaría la raíz cuadrada de el cateto en x al cuadrado, que era menos 3 al cuadrado, más
cateto y o la componente de y al cuadrado, que era menos 5 al cuadrado. No nos olvidamos que base negativa exponente par se hace positivo. Menos 3 al cuadrado, 9. Y menos 5 al cuadrado, 25. Resolvemos y ya tenemos el módulo del vector f, que nos quedaría 5.83 metros. Una vez que tenemos los módulos y el producto escalar, reemplazamos en la expresión que ya dejamos lista. Entonces decimos, ángulo que es igual, arco coseno o coseno a la menos 1 de producto escalar, menos 24.19 iría en la parte superior, y los módulos de A 15, módulo de B de F 5.83, y en la calculadora diríamos Shift coseno, y reemplazamos. Menos 24.19 y 15.83. 15 por 5.83. Y el ángulo entre los dos vectores ha sido de 106.05 grados. Y esa sería la respuesta del ángulo entre vectores. Ahora, si nos vamos al literal C, nos decía que determinemos la proyección de F sobre A. Entonces decimos F sobre A, proyección. Analizamos y decimos, ¿quién se va a proyectar? Se proyecta el vector F, entonces necesitamos el módulo de F. ¿Sobre quién se proyecta? Sobre el vector A. Necesitamos la dirección de ese vector, el unitario. Y el ángulo de los vectores, entre los vectores. En este caso, nosotros del módulo de F ya lo tenemos, el ángulo entre los vectores ya lo tenemos, ya lo calculamos en el literal B. Y solo nos falta el vector unitario. No olvidemos que este vector unitario podemos encontrar dividiendo el vector base, que sería menos 10.22 en I, más 10.97 en J, metros, y el módulo que es 15 metros. El vector unitario no tiene unidades puesto que se simplifica. Metros con metros se van. Y dividimos. Cada componente para su módulo. Menos para más menos 10.22 dividido para 15, menos 0.68 en I, más 10.97 dividido para 15, más 0.73 en J. Y ya tenemos el vector unitario de A, puesto que él le va a dar la dirección a esa proyección. Ahora simplemente vamos reemplazando. Proyección de F sobre A. Módulo de F, 5.83. Ya lo teníamos. Coseno del ángulo entre los vectores, coseno de 106.05. Y el vector unitario, menos 0.68 en I, más 0.73 en J.
Como esta parte es escalar, vamos a multiplicar. 5.83 por coseno de 106.05. Menos 1.61. Y esto multiplicamos por el vector unitario. Y nos damos cuenta que volvemos a tener el producto de un escalar por un vector. Y aplicamos la propiedad distributiva. Menos por menos más, 1.61 por 0.68, 1.09 en y menos por más menos, 1.61 por 0.73, 1.17 en J. Y no nos olvidamos que la unidad es metros. Y si fuese la proyección de A sobre F, pues sería todo lo contrario. Y de esta manera tendríamos resuelto los tres literales, tanto suma de vectores, ángulo entre vectores y proyección de un vector sobre otro vector. Listo, muchas gracias.